tratar de ser, no una madre perfecta, porque yo creo que nadie llega ahí, pero sí la mamá que es capaz de brindarle las herramientas necesarias para que él se valore y despegue, ¿no? Pero en esa sobreprotección, ¿qué pasa? Que le cortamos las alas al niño. ¿Por qué? Porque él siente que necesita a mamá para poder volar. Porque dentro de cada uno de nosotros hay un niño. Y si ese niño no tuvo validación, no sabe validar. Pues bueno, nada, Kiki, primero darte las gracias por venir, tomarte el tiempo de estar con estos dos machos alfas. Ustedes me dicen cuándo empieza esto de verdad. Está empezando, ya empezó, así empezamos siempre. Y este es un nuevo capítulo de Papá en Remoto. Dale, ¿Ya sigo? Sí, sigue. Porque tú estás ahí enfocado. Y siempre comenzamos con una pregunta. O sea, la idea es que esto es un espacio seguro para que los hombres y también las parejas, las mujeres, madres, padres o futuros padres o que quieren ser padres se sienten identificados con lo que estamos hablando y que les sirvan herramientas que a uno le hubiesen gustado que le hubiesen dado en ese momento, ¿no? Pero yo escribimos entre todos una pregunta aquí que nos parece como que la ideal para arrancar, que de todas esas mujeres y sesiones en general que has tenido, ¿cuál sientes que ha sido como que el patrón que más se ha repetido y que más has trabajado? ¿Y por qué crees que esto ha sido así? Ok, bueno, para empezar, yo no soy especialista en crianza, yo no estoy enfocada en crianza. Sin embargo, como tú dices, yo trabajo con mujeres emprendedoras y empresarias que están buscando como ese éxito o esa realización personal. Y es ahí donde esos puntos como que convergen, ¿no? Porque eso es lo que yo más veo en las sesiones. Y es que a pesar que son mujeres que tienen negocios, que tienen ganas, que tienen las habilidades, las destrezas, hay mucha duda y también hay mucha autoexigencia. Y eso es lo que yo más veo que se repite en las mujeres. Una, esa validación. El poder reconocer para que soy buena y que de verdad esto yo puedo sacarlo adelante. Y dos, el reconocer o, como les decía, esa validación y además que va ligado a esa autoexigencia. O sea, como mujeres somos muy autoexigentes. Y eso lo que nos impide es no solamente dejarnos de atrever ante ciertas circunstancias o situaciones, sino que nos impide disfrutar del proceso. Entonces, cuando tú eres empresaria y emprendedora, el proceso es largo, no es que vas a estar trabajando una semana o un mes, no, esto no termina nunca. Entonces, ¿cómo se vive el proceso? Es bastante agobiante con la autoexigencia. Claro, y perdón que sé que iba a hablar, pero ella dijo que no es experta en crianza y tiene 3 muchachitos. Ah, bueno, también. De distintas edades, o sea, y son 2 varones y una niña. Claro. Y si supieras que uno de los regalos más grandes que me da mi trabajo es poder ver día a día el impacto que tiene mi rol hoy con mis hijos, porque sé que en un futuro pues, eso puede interferir en su éxito y en esa satisfacción personal. Y yo creo que ambos, todos aquí, independientemente de la edad que tengan nuestros hijos, queremos que nuestros hijos sean, cuando sean adultos, felices y que sean exitosos. Pero eso es algo que a lo mejor nosotros tres damos por sentado porque vivimos una maternidad y una paternidad un poco más consciente de lo que es el común. Eso siempre lo hablamos Alejandro y yo aquí. Es como queremos estar presentes la mayor cantidad del tiempo posible y por eso nos dedicamos a cosas o intentamos dedicarnos a cosas que nos los permitan. Y me gusta que lo menciones porque siempre lo habíamos hablado con papás. Y tú que eres mamá y aparte de 3 que nos llevas una ventaja muy grande. Pues, no soy experta, pero tengo 3. Escuchar eso también motiva. Claro. Porque no es solamente el rol de papá, también en el rol de mamá está esta conversación. Pero quería rescatar, ahorita que mencionaste lo que haces y los patrones que se repiten. ¿Qué crees que de estos 2 patrones que más se repiten esté conectado con la crianza de esa mujer o con el cómo creció, cómo la trataron en casa a lo mejor? Ok, a ver, partimos de 2 bases fundamentales. Uno, y es ese merecimiento. Y es ese amor que yo recibí en casa. Entonces, ahí decimos, el merecimiento viene ligado al amor, a esa zona segura
que me dieron en casa. Fíjate que tú acabas de decir algo muy importante. Y es que aquí los tres somos emprendedores que tenemos tiempo, pero eso no garantiza que sea una mujer piensa. Totalmente. ¿Ok? Entonces, por eso es que es bien consciente que, y yo sé que eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo del podcast, pero que cada uno de verdad se siente con sus verdades, con sus detonantes, para de verdad empezarlo a hacer diferente. No creamos que el tiempo garantiza algo. Totalmente. ¿Ok? Entonces, partiendo de lo que decía, vamos a recapitular. Tenemos uno, el merecimiento, que es ese amor que yo le doy a mi hijo, es esa validación, ese sentarme con él a los ojos y decirle, vales por lo que eres, ¿ok? El que él sienta que estar en casa y con mamá y papá es un territorio seguro, ¿ok? Que es su zona más segura. Y por otro, que ahí sobre todo entran ustedes como papás, que es esa capacidad que tengo yo para volar. O sea, hijo, yo confío en ti, vamos que tú puedes. Mamá viene siendo esas, no digamos sobreprotección, pero vamos a decir esa cobija, ¿no? Ese nido. Y papá es el que impulsa generalmente a, vamos hijo, tú puedes, ¿ok? ¿Qué es lo más revelador de todo esto? Y que yo lo confirmo día a día en mis sesiones, que a lo largo de los años, esa vocecita que tenemos aquí, ¿de quién es? De mamá y papá. Totalmente. Son grabaciones que hacemos en los primeros años y que las tenemos ahora como adultos, y esa voz va a depender de nosotros si esa voz que está grabando mi hijo hoy lo va a impulsar o lo va a detener. Totalmente. Lo va a ayudar a ver el defecto que tiene o lo va a ayudar a ver todas las capacidades, habilidades y lo bueno que tiene esa persona, ¿no? Entonces, el darme cuenta de esto, y ojo que yo tampoco nací aprendida. Obvio. Yo no nací aprendida. Que sí. No, pareciera, pero no. Pero sobre todo con mi hijo mayor, que al final los hijos mayores son nuestros grandes maestros, ¿no? Con mi hijo mayor es el que me ha enseñado a trabajar para poder tratar de ser, no una madre perfecta, porque yo creo que nadie llega ahí, pero sí la mamá que es capaz de brindarle las herramientas necesarias para que él se valore y despegue, ¿no? Se anime a avanzar en la vida. Justamente que mencionaste el tema de la capacidad de volar, ¿eso va ligado a qué? ¿Al autorreconocimiento, a la validación o a la autoexigencia? Va más, obviamente, para tú poder volar, va muy desde dónde animo a mis hijos, ¿no? Desde ese reconocer, obviamente, sus habilidades y reconocer sus capacidades. Pero acaba de decir un factor muy importante, porque a veces confundimos esa capacidad de volar con el yo te llevo, ¿ok? Yo te llevo y te doy todo porque yo quiero que mi hijo tenga lo mejor, entonces yo lo llevo, lo traigo, lo busco. Pero en esa sobreprotección, ¿qué pasa? Que le cortamos las alas al niño. ¿Por qué? Porque él siente que necesita a mamá para poder volar o a papá para poder volar. Entonces, una cosa es que yo lo acompañe y que estemos dos, vamos a suponer que vamos a hacer la metáfora como de un pajarito, que estamos los dos en esa ramita y yo le digo, dale, tú tienes todo para volar, dale, a que él necesita que mamá se lo monte encima para llevarlo. Entonces, hay como un límite desde hasta dónde lo llevo, ¿vale? Desde esa confianza y transmitirle esa certeza de que él puede, a facilitarle el camino, porque a la larga lo incapacita. Sí, no es lo mismo motivar, impulsar y hasta servir de ejemplo que tener siempre llevado de la mano hasta que, porque también no es solamente el niño, es también un factor de papá o de mamá es que si lo suelto va a sufrir, o es que si lo suelto le van a hacer daño. Bueno, a veces hay que aprender. Claro, pero ese papá que está criando y ese papá del que estás hablando y que lo estás describiendo, ¿desde dónde está criando? Totalmente, ¿no? Desde sus heridas. Claro. Desde sus heridas. Claro, claro. Y desde a lo mejor lo que no tuvo, o desde de verdad ser el papá o la mamá que necesita a su hijo. Por eso es que, fíjate que volvemos al tema. Generalmente yo con estas mujeres con las que trabajo, en el 99% de los casos yo tengo que ir atrás. Claro. Para no decir el 100%. Yo tengo que ir atrás. Porque hay algo que aprendemos, sobre todo hay algo que me faltó. Entonces es bien importante que las personas que nos están escuchando, sin juicio, es que no se trata de traer a nadie, ¿no? Como al medio para evaluar lo que hizo bien o lo que esté mal. Simplemente mirarnos y decir, ¿qué fue lo que me faltó de mamá y papá? Observarlo, contemplarlo y ver, ok, ¿cómo yo empiezo a cubrir esa falta? Porque recuerden también, y eso nos cuesta mucho admitirlo, que dentro de cada uno de nosotros hay un niño.
Y si ese niño no tuvo validación, no sabe validar. Entonces queremos darle a mi hijo validación, pero yo tengo un vaso totalmente vacío de validación. Entonces, ¿cómo yo empiezo a hacerme cargo de eso que me faltó para luego poderlo enseñar o transmitir a mis hijos? ¿Okay? Normalmente de ese 99% que va atrás, ¿qué le faltó a esas mujeres? O sea, ¿qué es lo que se repite como más comúnmente que tú dices? Sí, mira, está eso. Ok, vale. Yo creo que hay dos perfiles bastante importantes. Uno, el de la niña buena, ¿no? Yo tengo que ser la que calla, la que cede, la que da, y en ese dar, me quedo totalmente vacía. ¿Por qué? Porque yo soy buena y yo valgo cuando cumplo este rol. Pero si no quiero, entonces eso me convierte en mala. Entonces al final no es una mujer que toma decisiones por sí sola y que no valida lo que quiere para ella. Y cuando yo no valido lo que quiero, ¿qué pasa? Que mis metas y mis objetivos siempre están en un tercero, quinto, décimo plano. Claro. Entonces ese es bien importante. Y el segundo es la que llega, la que se atreve, pero va desde una autoexigencia. Y en esa autoexigencia, muy probablemente lo que falta es un reconocimiento de logros. Entonces, como papás, ¿qué podemos hacer? Enseñarle a mis hijos. Si yo quiero que mis hijos se validen y que de verdad se atreven a volar, ¿no? De rama en rama, yo tengo que entender que lo que yo le diga en relación a lo que han logrado hasta ahora es importante. ¿Por qué? Porque si yo paro a mi hijo vamos a volver al árbol con este tema de la metáfora, ¿no? Ante una rama, pero yo no le recuerdo a lo mejor todo lo que ha logrado, él va a sentir más duda. Pero cuando yo le digo, mira, es que acuérdate que esa ramita anterior ya la sacaste. Mira que esto ya lo hiciste. Entonces él ahí se llena de fuerza y se atreve a dar el salto para volar. Entonces, como papás, un trabajo bien importante que tenemos es ese reconocimiento de logros. Porque cuando nosotros decimos, es que yo sí quiero que mi hijo se reconozca, yo sí quiero que mi hijo confíe, eso es algo demasiado amplio. Pero cuando ya le vamos a lo concreto, ok, ¿qué significa? Bueno, que se valida, que reconoce sus logros, que tiene un buen diálogo. Ahí como papás tenemos como un foco que nos permite ir trabajando en todos esos aspectos. ¿Okay? Y papá, ahorita que lo menciona, porque, o sea, uno capaz tiene dudas, pero con lo que vas diciendo salen como más preguntas y preguntas, ¿no? O sea, ahorita como papá, que nosotros somos papás, ¿qué tanto influye eso que estás diciendo ahorita? O sea, sobre todo Mauro que tiene una niña, o sea, ¿cómo influye lo que él hace a diario para que esa niña buena o esa autoexigencia en un futuro Camila no repita ese patrón? Ok, eso es bien importante. ¿Qué me encuentro yo día a día en la sesión? Me dicen que pero es que yo no quiero que mi hija sea tan nerviosa como yo, o yo no quiero que mi hija tenga tantas dudas, que no se valide. Entonces, claro, es muy bonito ese deseo, pero al final, ¿cómo aprendió tu hija a hablar? Escuchándote, mirándote, repitiendo. ¿Cómo aprendió tu hija a, no sé, habla español? Porque los escucha a ustedes en casa. Entonces, al final, los niños de los 0 a los 7 años, sobre todo, son como unas esponjas que van absorbiendo todo. Y no solamente van absorbiendo una manera de hablar, una manera de caminar, una cultura, sino que también van absorbiendo o aprendiendo esa manera de amarse, la manera que tienen de valorarse, de mirarse ante un espejo y esas palabritas. ¿Ok? Entonces, yo vamos a suponer que me doy cuenta que, listo, estoy a punto de hacer el cambio, lo quiero hacer distinto y yo voy hacia mi hijo. Hija, tú sí puedes y no sé qué, y tú tal. Y la lleno de toda esa certeza, pero luego yo estoy sola, se me cae un vaso de agua y qué estúpida que soy. Y ahí va el doble mensaje. Claro, entonces tenemos que empezar a usar esa congruencia. Entonces, bien que yo quiera hacer un cambio y que yo trabaje en esta nueva identidad como padre que quiero empezar a hacer. Pero el trabajo conmigo también es importante. Porque todas estas reacciones, lo que el niño ve en el día a día, también lo va a tomar en cuenta y también lo va a aprender. Claro. O sea, podemos tener muchos deseos y querer hacer muchas cosas, pero si intentas hacerlo de una manera para, como dices tú, aparte, por otro lado, el ejemplo es totalmente incongruente con lo que tu cerebro quiere, no vas a lograr, ¿sabes? La tarea como lo quieres hacer. Y al final, que volviendo a lo que decías, es como le hablas. Pero no es solamente cómo le hablas a ella, es cómo te hablas a ti.
o cómo tienes una comunicación con una amiga por teléfono o con el papá o la mamá de esa persona. Entonces, al final es como ser congruente no solamente de pensamiento, sino también de cómo actúas. Y creo que al final es lo que tú mencionas, es primero estar bien tú contigo y cómo tú te hablas tú y qué ya tienes sanado y qué no, porque eso se va reflejado en esa personita que está de cero, está de fábrica. Entonces, me parece importante que lo menciones, porque seguramente muchos que los que llegan a este espacio quieren tener una mejor paternidad, a lo mejor de la que tuvieron en casa, o saben que siendo más conscientes con sus hijos pueden alentarlos o pueden llevarlos a que tengan una vida un poquito mejor, pero no saben cómo hacerlo. Es lo que dices, tienes este big picture, pero ¿cómo llego a el tip diario? ¿Cómo llego a ese 1% que sume al final de, no sé, su mayoría de edad, por poner un número, y vea reflejado en mi hijo lo que yo sí quise? Porque del deseo, sí, exacto, del deseo a la acción hay que tener un trayecto complejo de lograr. Pero me encanta porque no he hablado mucho hoy, pero va muy alineado con lo que hablamos aquí, Ale y yo siempre, que es como, ok, queremos hacerlo bien, pero ¿cómo lo hacemos bien? Sí. Y estos consejos me parecen increíbles. Sobre todo yo creo que no teníamos tanta información antes, que eso es lógico. Y ahora con toda esta información también hay que saber qué podemos adaptar a nuestra realidad. Porque justamente ayer nos comentaban, sí, es que ustedes son padres que tienen el tiempo. Sí, claro. Entonces tú dices, mira, vuelvo a tomar conciencia de que tengo tiempo y aprovecho porque este es el momento de eso, de aprovecharlo. Y por eso ahorita hablando de todo esto, tú sientes, o sea, ¿qué tan importante para ti, o sea para Kikina como mujer y también para Kikina como esa niña y esposa, el rol paterno en tu entorno? ¿Qué tan importante es para tus hijos, para como tú lo estás viendo ahorita y con todas estas mujeres que, bueno, has hablado y has tenido sesiones con ya cientos de mujeres y... Pero es que al final tenemos que ser conscientes que estamos moldeando una personalidad en el día a día. Y como tú dices, tenemos tiempo, pero a veces tenemos tiempo igualito, vamos a lo loco. O sea, el día a día nos consume. Sí. Y en ese día a día, si nos ponemos a ver quién somos en el día a día, con el corre-corre, hay siempre una meta, algo que hay que llegar, ¿no? Pero en ese corre-corre hay constantemente una invalidación del niño, de conversaciones, de emociones, y también hay muchísima desconexión en el día a día. Y además que metemos a un niño en un modo supervivencia, claro. ¿ok? Y eso se aprende también. Yo trabajo hoy en día con mujeres donde el modo supervivencia está siempre alerta. Activo. Y te hace ser reactivo todo el tiempo. Entonces necesitamos empezarnos a dar esas pausas y sobre todo que nuestros hijos no sientan que todo tiene que ser corriendo. Entonces, fíjate cómo desde una simple dinámica del día a día genera un impacto. Yo sé que no hemos hablado ni qué diálogo hay ahí, Nada. ni cómo es la dinámica, nada. Simplemente estamos viendo es cómo es la dinámica del día a día. Y si en ese acelere, yo a lo mejor no le estoy dando lo mejor a mi hijo. No. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ni lo tomo en cuenta. ¿Ok? Y yo creo que hay un consejo que yo sí le daría a todas las mamás, sobre todo a las que van empezando, y es que no necesitamos ser perfectas. Queremos ser unas mamás perfectas y la perfección nunca llega. Y no estamos hablando simplemente de una perfección de quién soy con mi hijo. Es que tiene que estar la casa perfecta, el trabajo perfecto, las presentaciones perfectas, el niño tiene que comer perfecto, tiene que comer vegetales, Y en esa perfección volvemos a la desconexión. Y tu hijo no se va a acordar si comió vegetales o no. Sí, claro. Totalmente. Tu hijo no se va a acordar si el plato estaba limpio o no estaba limpio. Correcto. Entonces, ¿a qué le estamos dando la prioridad? Y esto es un tema que es importantísimo, te lo digo yo que pues, tengo 3. Entonces, ¿de qué manera yo puedo empezar a preguntarme qué es lo importante de verdad? Porque a veces buscando esa perfección hay demasiada desconexión, hay demasiada invalidación y también es buscar una perfección cuando yo no estoy dando lo mejor de mí. Total. ¿Sabes por qué? Porque una mujer que está en esa autoexigencia es como ir llenando este vaso de café y el vaso colapsa. A lo que tu hijo haga esto, no tiene tu mejor versión, tiene tu peor versión. Total. ¿Por qué? Por una autoexigencia que volvamos al tema, en lo que hablamos en un principio. Una autoexigencia
aprendida. Esa mujer que es autoexigente probablemente entendió que cuando ella llega a esa perfección es que es vista y reconocida, ¿vale? Y eso obviamente es algo que se va transmitiendo de generación en generación. Quiero hacerlo distinto. Debo de ser autoexigente, dejar de ser autoexigente conmigo para luego no repetir eso con mi hijo. Claro. Y no enseñarle que en la perfección es cuando él es visto por mí. Totalmente. Y como ahorita, o sea, que lo mencionas sobre el tema de las heridas, autoexigencia y todo eso, o sea, haciéndote la pregunta, ¿cómo o sea, sientes que hay más heridas por papá o por mamá? O sea, ¿cuál ha sido como el mayor en ese rol? Porque es chévere que también, y que no se habla mucho. O sea, no se habla de que hombres también tienen heridas por papá. Y es bueno que ahorita tú desde tu visión, porque lo estábamos conversando, desde tu visión, desde afuera, ¿cómo tú ves esa panorámica de papá? O sea, esa herida y un mensaje que le transmitirías a todos esos papás para que esa herida no se vaya repitiendo. Okay. O no sea tan grande. O no sea tan... vale. O sea, cortadita. Al final vamos a cometer errores. Claro. Sí. ¿Cómo no, que no sean tan grandes o que no hagan tanto daño? Porque al final somos humanos, cometemos errores y vamos a, ¿sabes? A vivir sin estar pendiente a lo mejor siempre de la conciencia de hacer esto. Pero yo creo que es importante, como dice Ale, decirles, mira, tienes estas herramientas o puedes hacerlo de esta manera. Bueno, las palabras del papá impactan mucho más a las niñas. Yo a mi hija la puedo alentar, pero lo que le diga a su papá es profundamente revelador, sobre todo tú que tienes niña. Entonces, si yo soy consciente de eso, ¿cómo voy a empezar a accionar de ahora en adelante? Ahora, en relación a mamá y a papá, ¿cuáles son las grandes diferencias? Mira, esto no es una verdad. Al final estos son como hipótesis que yo a lo mejor como psicólogo de tantas mujeres que yo he visto, ya las alarmas se me prenden, pero yo siempre debo preguntar. Y lo digo para que no generalicemos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una mujer que no se valida, que no se atreve a apostar por ella o que no reconoce a lo mejor sus habilidades, sus fortalezas, tal, va mucho más con papá. Digo, con mamá. Con mamá. Okay. Ahora, la mujer que se atreve, que tiene a lo mejor eso de papá, pero hay mucha autoexigencia, tiende más a ser papá. ¿Es una verdad? No. Siempre hay que ver, ¿no? Porque como te digo, al final también son dinámicas. A lo mejor lo que vi con mi hermano y como no quiero que se haga conmigo lo que hicieron con mi hermano, eso me lleva a comportarme de una manera. O sea, no creamos que es blanco o negro, mamá y papá. No. Que mamá tiene que ver mucho con el amor propio, el que tanto me reconozco, el amor a mi cuerpo, la vida. Mamá se convierte en la manera que yo tengo de ver la vida como tal. Papá va más vinculado al éxito profesional, a esa independencia, a esa capacidad de avanzar. ¿Ok? Entonces podríamos diferenciar que mamá es la manera que yo tengo de ver la vida. A lo mejor mamá está muy ligada a esa parte emocional. Si yo tengo una mala relación con mamá, yo probablemente veo la vida desde la rabia, desde las injusticias. Mientras que las que están heridas por papá, lo que yo te digo es que a lo mejor no han tomado esa fuerza de papá de poder accionar. Y puede ser que no hayan tomado la fuerza o que venga la autoexigencia. Claro. Yo te diría que, o sea, vuelvo y repito, no son reales al 100%, pero nos permiten a lo mejor observar y como que ir haciendo preguntas que nos vayan permitiendo ir descartando para poder abordar la situación de la mejor manera. Y personalmente, porque claro, como me mencionas eso, tú sientes que tú has trabajado, que me imagino que sí, pero es chévere que comentes tú, como que un poco tu historia, para que la gente empatice un poco y saber que aquí no hay nadie que es perfecto, ni que no. Yo soy psicóloga, soy coach. ¿Con cuántas mujeres has trabajado hasta ahora? Aproximadamente. Cientos de mujeres. Cientos de mujeres ya. O sea, claro, no digan, no, es que Tiquina, ¿sabes? O sea, ella nació así como está aquí. Así está. Ella salió así, vestidita verde y todo así, maquilladita. Entonces, que de tu experiencia ya nos puedes contar algo que sientes que has trabajado y que, sobre todo porque, o sea, no me quiero enfocar solo papá, pero bueno, como esto también para papá y indiferentemente impacta mamá, porque en la relación hay papá y mamá, bueno, esperemos que entonces así, sí, diferente la va a haber, pero
Pero bueno, sí, eso. O sea, desde tu experiencia, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido esa transformación? Si lo has vivido, cómo lo has trabajado. Ok. Antes de ustedes que son papás, fíjate, lo que pasa es que yo no entro en el tema pareja, no es un tema que yo abordo, pero la niña, por ejemplo, aprende a amar a través de papá, lo que yo merezco. Eso es bien importante como papás. Y en el caso de los niños, a lo mejor, ¿cómo debo tratar a una mujer? Entonces, ¿cómo yo estoy haciendo? Y eso, ahí metemos a la pareja, porque obviamente en casa todos tenemos discusiones, pero ¿cómo a lo mejor lo voy a hacer de ahora en adelante? Porque sé que mis hijos me están observando. Yo creo que es bien importante, obviamente, ese tema de que mi hijo cómo va a tratar a una mujer, ¿no? Claro. Pero el hecho de que mi hija va a saber lo que merece y cómo merece ser tratada a través de mi comportamiento es como, Eso ¿qué voy a hacer? Yo no lo había escuchado. Como O sea, papá. yo no había escuchado eso así. ¿Qué voy a hacer como papá? Entonces, eso es bien importante. Es a la niña, pero también a su madre, ¿no? Porque ella te está observando, independientemente de que estés casado, separado o todo lo demás. Yo quiero que mi hija se ame, que aprenda a amarse y que busque un hombre que valga la pena. Yo tengo que hacer ese trabajo con ella. Totalmente. Okay. Bueno, volviendo al tema, Oh. perdona. No sé qué perse, ¿ok? Volviendo al tema Ale, de como mamá y papá, un tema que he tenido que trabajar mucho. Fíjense que a mí la migración me dio un gran regalo y yo no sé qué opinan ustedes. Perdona que te interrumpa. Dime. Para saber dónde quedaste, necesitamos volver a grabar, poner a grabar otra vez la cámara. La migración. La migración. Sí, no sé, ¿Con el aire? Deja saber que No con la pantalla. No, no sé. Deja eso así. No, yo la Se cerré. conecta. ¿Ya? Esa ventana hacia arriba, baby. Dale hacia arriba como la de la... Ah. Tengo burda de calor. Sí, hace calor, ¿vieron todo calor? Esta, o sea, esta es así. Yo prendí el aire, pero Es calefacción. Súmate, pues. Quedan 20 minutos. Bueno, tenemos 20 minutos para aprovechar. Vámonos. Ok. No, vale, 20 minutos es bastante. La migración que te regaló. A mí la migración me dio un gran regalo porque al final cuando nosotros estamos metidos en una historia, en una cultura, lo damos por hecho, se convierte en nuestra verdad. Y cuando yo migré a México la primera vez, yo me acuerdo que yo estaba en un baño y escuché a una mamá regañar a su hijo, ahí todo se derrumbó. Ella le estaba diciendo, hijita, estoy muy molesta, no sé, probablemente en su acento. Y yo dije, No sí, manches. entonces estar molesto. O sea, no, ¿por qué? Porque los venezolanos tenemos una manera de hablar súper tajante y súper fuerte. Y yo nunca me hubiese cuestionado eso si no hubiese emigrado. Yo hoy en día oigo un español regañar a su hijo, oigo un mexicano regañar a su hijo y es totalmente al venezolano. Claro. Y hoy en día yo debo reconocer que cuando escucho a un venezolano regañando a sus hijos, hasta me... Te hace toque. Sí. ¿Sabes por qué? Porque sé el impacto que Lo genera. rechazas. Lo rechazo, Sí, porque, totalmente. y ojo, que ni siquiera juzgo a ese papá. ¿Por qué? Porque hubiese sido yo igualito si no hubiese emigrado. Entonces, el tema de haber emigrado me llevó a cuestionarme un montón de cosas. Y una de esas es, como vuelvo y repito, es ese diálogo. Si hay algo que yo trabajo muchísimo con mis hijos, y esto es bien importante, que se haga desde pequeño, es la comunicación. Ahora, para yo poder trabajar en la comunicación con mi hijo, yo debo entender que no son preguntas cerradas. No es, ¿cómo te va en el colegio? Bien. Y si él te trata de así, no, porque ahí no hay comunicación, ahí está respondiendo a lo que yo le Un cuestionario. Exacto. Y cuando son adolescentes, si yo no he hecho un trabajo previo, que yo tengo 2 adolescentes en casa, pues yo no me voy a enterar ni lo que está viviendo en el colegio. Totalmente. Entonces, yo desde pequeño es preguntas abiertas. Por ejemplo, los míos comen en el comedor del colegio. Entonces, ¿qué tal es la comida hoy? ¿Qué les dieron? Y ellos me tienen que empezar a contar. Puré, no, empiezan a pelear entre ellos. Ay, sí, que no fue puré, sí. Pero no importa, lo que es importante aquí es seguir promoviendo el diálogo. ¿Y en el recreo con quién jugaste? En el primer recreo. Y ahí yo voy promoviendo el diálogo. Yo me acuerdo una vez que estaba con mi segundo hijo en el coche y yo también venía pensando en mis cosas. Y él se montó en el coche y yo no le pregunté cómo le había ido. Y él solito me preguntó, ¿cómo te fue hoy? Y yo, bien. Y ahí empezamos a mover el diálogo. Entonces, el diálogo es bien importante porque van a llegar a unos 15, a unos 16, a unos 12, donde tenemos que estar bien atentos de con quién están, qué están haciendo, qué les preocupa, qué les molesta, qué situaciones incómodas. Por ejemplo, yo a veces con mis hijos sé de circunstancias que han pasado con amiguitos que ni los propios papás de los amiguitos lo saben. Y ellos solitos vienen y me comentan. Entonces, es bien importante desde muy pequeños que empecemos a trabajar en ese diálogo. 2, para mí es bien importante el abrazo. No tienen que ser miles de abrazos, pero sí uno al día por lo menos. ¿Hace cuánto no nos abrazamos con nuestros hijos? Porque están ahí siempre.
pero a lo mejor antes de dormir, antes de irse al cole. ¿Por qué? Porque eso no solamente los ayuda a bajar un poco el cortisol, esos minutos, y segrega un montón de hormonas, sino que también lo hace sentir que estoy allí. Entonces buscamos esos pequeños momentos de conexión. Y esto va para todo. Fíjense que ni siquiera necesitas ser un papá que está todo el día con tu hijo o necesitas tener un trabajo especial. No, es simplemente a lo mejor busco esos 30 segundos para ir y darle un abrazo a mi hijo y decirle cuánto lo amo. Yo creo que eso es de los santos. Total, son 2 varones, ¿no? ¿Fue Alfonso? Andrés y Alesia son 3. Son 3, pero tienes 2 varones. 2 adolescentes. Sí, sí. A mí me encanta, o sea, me encanta ese tema que estás diciendo del tema de los abrazos, porque justamente perdemos como esa conciencia por el día a día, ¿sabes? Y Mel y yo lo hablábamos, que le dije, mira, la próxima vez que nos despidamos de Gael, vamos a hacer que nos mire a los ojos. Porque esa imagen es como que, mírame a los ojos, porque él está también en su rollo, ¿no? En su tema. A mí, por ejemplo, bueno, y yo sé que a ti también, Mauri, y seguro lo vas a decir luego. A mí, por ejemplo, Gael, siento que me ha enseñado, y eso lo hablamos con Jonathan, con Emiliano, bueno, lo hemos hablado ya con varios hombres, pero de tu lado como mujer, esos 3 varones, porque tienes a tu esposo también, pero tus hijos en sí, ¿qué sientes que te han enseñado más? Mira, a mí me gusta pensar, este pensamiento no es muy viejo, es que al final que mis hijos no son míos. Cuando yo siento que mis hijos son míos, y esto yo lo pongo sobre la mesa y ustedes dicen qué piensan, eso me da como un poder sobre mis hijos. Y es como, me pone a lo mejor en un mood, a veces no muy positivo. Eso es muy personal, eso no es de librito. Te pone de jefazo. Me pone en una posición donde yo no necesariamente me esfuerzo por dar lo mejor de mí. Cuando yo lo veo, que ambos nos elegimos, yo les pongo a ellos la canción de Millones de Camilo, porque yo digo, ellos me eligieron a mí también como mamá. O sea, al final, ellos algo necesitan de esta mamá que los va a ayudar a evolucionar, y yo también necesito algo de ellos. Y fíjate que yo tengo 3 hijos, y son 3 mundos totalmente distintos. Totalmente. El mismo papá, la misma mamá y 3 mundos. 3 mundos. Y yo digo, bueno, de estos 3 mundos que vine yo a aprender. Y hay uno que me ha enseñado más aceptación incondicional. A veces queremos que sea de determinada manera para ser visto, queremos que cumplir ciertos estándares para decir, esto está bien. Y aceptación incondicional es, mi hijo es como es. Es como es, claro. Sea lo que sea, tenga las calificaciones que tenga, la personalidad que tenga, las destrezas que tenga, si le gusta el fútbol o el béisbol, si le gusta lo que sea, este es mi hijo. Y yo tengo que dar esa aceptación incondicional. ¿Qué es lo que más te detona de tu hijo y qué es lo que está faltando aceptar? Total. Hay otros que me han enseñado un poco esa validación emocional, que a veces el corre, bueno, nos lleva, y hay uno que vino para eso. Y la otra es la que me sacó a mí de la zona de confort. Alexa a mí me saca de mi zona de confort. Yo cuando empecé a migrar, Cuando yo empecé a emprender, lo hice con el nacimiento de Alesia. ¿Por qué? Porque yo quería que ella tuviese una mamá que admirara. Y yo, cuando ella nació, no me sentía en mi 100%. Entonces, ¿cómo cada uno de nuestros hijos nos viene a ayudar a mejorar algo para seguir dando lo mejor de mí? Yo los invito y nos invito, porque yo también estoy en ese camino, a evaluar qué es lo que más me detona de mi hijo. ¿Qué es lo que más me detona de mi hijo? ¿Y qué parte de mí tiene que evolucionar para poderme convertir en el mejor papá que mi hijo necesita en ese momento? A veces creemos, no, es que él me hace detonar. Cuando él deje de hacer eso, yo voy a ser el mejor papá, pero es que no es el camino. Trabaja tú primero. Exacto, trabaja tú primero, que se dice muy fácil, pero es bien difícil. Sí. Entonces, reflexionen hoy, ¿qué es lo que más me detona? ¿Y cómo yo puedo empezar a abordar eso de la mejor manera? ¿Qué es eso que más me detona? Y también ver si eso me da información a mí. A lo mejor, si yo no soporto que mi hijo llore, es porque en realidad no sé sostenerlo, porque a mí nadie me sostuvo cuando estaba llorando. Si yo quiero que mi hijo tenga esto, es porque a lo mejor yo entendí que yo también debía hacer eso para ser validado. Entonces, no. Yo necesito validarme a mí como soy y empezar a validar con mi hijo con lo que es. Entonces, la relación en sí y los niños nos dan muchísima información de
lo que queda pendiente por trabajar. Es que al Está final, poderosísimo. yo creo que al final, si no, o sea, si alguien no se da cuenta de que los hijos que tengas, 1, 2, 3, te vinieron a enseñar mucho más de lo que tú creías, estás como en piloto automático, ¿me entiendes? Claro. Porque tú puedes estar muy trabajado, muy sanado, psicólogo, tal, conciencia, pero siempre un hijo te va a llevar al siguiente nivel, ¿no? O sea, yo siempre le digo a Alejandro, y hemos hablado mucho aquí, que si uno no está un poco trabajado antes de ser padre, para ti la paternidad va a ser una locura. Pero independientemente de que estés trabajado mucho, poco, que tengas muy buena comunicación con tu pareja, que tengas tus hobbies, tus espacios, un hijo te va a sacar de donde estás. Así lo ames demasiado. O sea, yo siempre le digo, yo amo a mi hija locamente. Y para mí nunca ha sido una excusa, un problema o nada malo. Pero igual me saca. Igual me pone a trabajar en mi conciencia, en lo que sí quiero, en lo que no quiero, en cómo estoy trabajando con ella, en cómo está la relación, en cómo está la comunicación. Entonces, por eso, al final, se trata de verlo, ¿no? De darte cuenta. Porque si no te das cuenta, es como, eso lo leí en un libro, ya una vez que tú te das cuenta de algo, es imposible que te dejes de dar cuenta de eso. Porque no solamente con los hijos, con cualquier cosa de la vida. Entonces, al final se trata de estar, de ser consciente, y ahí vuelvo a los primeros puntos que tocaste, de no solamente lo quieres hacer, sino cómo lo estás haciendo, cuál es la tarea diaria que estás implementando, porque se trata de todos los días, no solamente, ok, yo los lunes voy a hablarle asertivamente a mi hijo, no, o sea, tiene que tener... No, De 4 a 6. pero es que pasa con uno. O sea, voy a ir una sola vez a entrenar y de eso no va a haber cambios de ninguna manera. Digo el punto de entrenar porque es un tema físico que a lo mejor lo ves en los cambios un poco más fácil. Entonces, al final, yo creo que todas estas herramientas que nos has mencionado son de un valor increíble para quien lo esté viendo. Esto es como una sesión colgada. Si la gente se pone realmente a escuchar las preguntas y a anotarlas, dice, coño, es tan poderosa. Y lo que dice Kikina también, porque al final te das cuenta de que nosotros también, así tú te has trabajado, es que tu hijo te va a dar ahí. O sea, te has trabajado mejor, porque es que va a ser tiquiti. Entonces tú dices, mira, tengo que mejorar, me da risa. Justo lo dijiste y ayer lo repetí en un live que hice con una persona y nosotros le hemos, en modo broma, para que sea, esto fue en modo broma. Y yo le digo, y Mel y yo empezamos, Gael, ya tú sabes, ¿no? ¿Qué? If you change, everything change. Entonces él, se empezaba a reír. Y ahora te lo dice, papi, mira, mami, if you change, everything change. O sea, ya tiene eso en la cabeza. Y tú dices, verga, él me lo está diciendo a mí ahora, y yo se lo dije a él porque yo le dije, mira, hay que mejorar esto, ¿sabes? Pero ahora él me lo está diciendo a mí. Entonces yo decía, ahí tienes tú tu recordatorio también, si estés trabajado o no estés trabajado. O sea. Usted, don Mauro, ¿tienes algo ahí? O sea, lo presiento. Yo quisiera terminar con una pregunta que casi siempre la hacemos. O dos. Exacto, una tú y una yo. Que es un consejo o que, no, mejor que no que es un consejo. ¿Qué consejo te hubiese gustado recibir a ti como madre? Y a los padres también. Como dice Ale, que te hubiesen llamado hace 15 años tú misma y te diga, mira, te voy a dar esta herramienta antes de ser madre. Uno, lo que les comenté hace ratito de ese querer llegar como mamá a todo y que en ese querer llegar arruinamos muchas veces todo, ¿ok? Porque estamos día a día construyendo una relación, un vínculo, y en ese querer llegar, el vínculo no se está trabajando. Yo creo que ese es uno de los primeros que de hecho es mi vida, ¿no? O sea, es parte, no de, como digo yo, no de un libro, sino de algo que es real, de algo que yo también he vivido, porque yo creo que cuando queremos ser mamás, primero que le metemos un rol más a todos los roles que como mujeres tenemos que cumplir. Yo creo que los hombres, yo siempre digo, los hombres son el sol y todo lo demás gira a su alrededor. La mujer no. La mujer quiere como que pierde su norte, entonces se va totalmente afuera. Y cuando se va afuera es, ok, yo soy todo lo que hago. Y en todo lo que hago es trabajo, la casa es mía, los hijos son míos, es la esposa perfecta. Y ahí nos perdemos demasiado. Yo creo que aquí revisar los estándares, ¿vale?
¿Quién me dijo a mí que la casa perfecta es esto? Lo aprendimos, obviamente. Bueno, pero es que a lo mejor en este momento de mi vida, donde este recién nacido acaba de nacer y me demanda tanto, este estándar lo voy a ajustar. Pero cuando yo ajusto, ya yo a lo mejor no me comparo con cómo lo hacía mi mamá o cómo lo hace mi amiga. Porque cuando yo estoy constantemente en esa comparación de lo que creo que es perfecto o me han enseñado que es perfecto, estoy con mi hija, pero estoy con culpa. Mientras que veo toda la casa caótica. Pero cuando yo reviso mi estándar y yo digo, mira, la casa a lo mejor va a funcionar así. Y mi pareja, pues obviamente la comunicación entre pareja, pero es que ahorita estamos con un proceso de cambio y todos los cambios necesitan adaptación. En este momento de cambio, bueno, ¿qué te parece si nuestra dinámica es esta? Ya hablamos que a lo mejor estos 2 primeros meses donde acaba de nacer mi hijo no hay citas, no hay ciertas cosas, pero yo estoy clara en eso. Claro. Y ahí la culpa no puede venir porque los dos estamos claros. Entonces yo diría que lo principal sería revisar mis estándares, lo que para mí es lo ideal, y ajustarlo a esta realidad. No te preocupes, el bebé tiene 6 meses, 6 meses. O sea, de 0 a 6 meses es una etapa. A lo mejor ya el niño se va a la guardería. Tú vuelves con tus estándares. Mira, a lo mejor la casa se adapta así, la pareja así, llegó ayuda con el niño, una vez a la semana salimos, eso es bien importante como papá. Bueno, vamos a cerrar esta idea. Entonces, revisa los estándares y no te frustres porque esos estándares van a ir cambiando en la vida y el niño vaya creciendo, ¿ok? Entonces yo creo que ese sería bien importante. ¿Eran 2 o eran 1? Los que tú quisieras. Bueno, y vamos con el segundo. El tiempo de pareja es importante, sobre todo para los que tenemos pareja. Es verdad que hay gente que, bueno, que tiene una relación, nace un hijo y no hay una relación entre padre e hijo, pero para los que sea importante. Yo tengo hoy en día 17 años con mi esposo y hay algo que tenemos desde que mi hijo tenía 1 año y nosotros tenemos un día a la semana que es nuestro. Yo no sé lo que van a hacer y esto, ojo, porque yo lo trabajo hasta en sesiones. O sea, la pareja la damos por sentado, ¿no? Ella va a estar ahí toda la vida y él va a estar ahí toda la vida y no. Entonces, así como yo le trato de dar lo mejor a mi hijo, a mi trabajo, a mi jefe, mi pareja también es importante. Entonces, ¿cuál es ese tiempo? A lo mejor es 2 veces a la semana, a lo mejor es 1 vez al mes. Vuelvo y repito, cada quien con sus acuerdos y con sus realidades, sobre todo para los que hemos emigrado que no tenemos ayuda. Pero ¿cómo entonces, si mi acuerdo es 1 vez al mes, cómo 1 vez al mes yo busco ayuda? Dejo a alguien que no puedo ni tener ayuda, es imposible para mí. Ok, entonces a lo mejor los miércoles el niño se acuesta más temprano y mi esposo y yo sabemos que los miércoles es día de película. Mi esposo y yo sabemos que los miércoles se pide sushi. Y ahí lo que sea, si sea un detalle, exacto, ahí tontería, una copita de vino. A la comunicación, a esa unión, porque ¿qué pasa? Y es algo que se ve mucho, sobre todo, no ustedes que van empezando, pero ya yo tengo un hijo de 16, ya pronto se empiezan a ir. Si yo no he hecho este trabajo previo, y vamos a suponer que el matrimonio no se haya quebrado hasta entonces, cuando los hijos se van, queda esa sensación del nido vacío, que es, bueno, mis hijos eran todo y ahora esto quedó pelado. ¿Y quién es esta persona que está a mi lado? No nos conocemos, no podemos ni hablar, no podemos nada. Entonces no esperemos que llegue ese momento. Hay que seguir trabajando. Genial, top. Bueno, tengo una pregunta espontánea que no tiene mucho que ver, pero bueno, tiene que ver mucho con eso. Y si lo quieres compartir, pues por supuesto. En todo este trayecto de tu vida, de tu matrimonio, tus hijos, ¿sientes que Dios ha jugado algún papel esencial? Y si es así, ¿por qué? Ok. A ver, vamos a sacar Dios de la religión. Es verdad que yo soy católica y todo lo demás, ¿no? Sí, hablar de religión. El que nos escuche, que a lo mejor diga, bueno, no se trata de Dios como una figura. Es verdad que yo creo en Dios, yo soy católica, como lo decía, pero al final son a lo mejor los valores que va en una familia que está en armonía, donde hay amor, hay validación. A ver, yo, como te digo, soy católica y yo pienso que Dios nos hizo cada uno perfecto. Si es así tan perfecto, ¿por qué nos cuesta tanto validarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto amarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto tratarnos bien? ¿Cómo nos trataría Él? Y ver entonces cómo todas esas cosas empiezan a estar dentro de casa. Dios es amor. Dios es gratitud.
Enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos y enseñarles sobre todo a nuestros hijos, y eso es lo que yo sí es verdad que trabajo mucho y eso yo creo que es uno de los grandes regalos que me ha dado mi abuelo, y es que enseñarles a ser gente. O sea, mis hijos, y no es que sean perfectos, pero mis hijos te ven entrar, ellos te pueden sostener una puerta. Y no importa si eres el portero o si eres la persona del supermercado, el buenos días, buenas tardes, gracias, siempre están de ahí. Entonces yo creo que Dios, lejos de ser algo muy grande y muy lejano, es en esa armonía, en esa colaboración, en esa validación al otro, en ese que el otro se sienta visto. En el día a día. En el día a día. Así mismo. Yo creo que eso es bien importante porque en algún momento se van a ir de casa. Brutal. Las calificaciones quedaron. O sea, hay tantas cosas por las cuales nos agobiamos en el día a día que casi ¿qué importa? Que sean gente. Entonces, ese es un trabajo. Justo ayer escuché un video de un chico, un padre que decía, yo no me preocupo por las calificaciones de mis hijos. Prefiero preocuparme por cómo tratan a un mesero, cómo tratan a un vigilante, cómo tratan a su mamá, cómo tratan a sus hermanos, si tienes hermanos. Y a pesar de que yo estoy allí, ese pequeño recordatorio de hasta las cosas que ya uno quiere y piensa, es como, wow. Porque al final es lo que tú dices, las notas quedaron allí. Sí, es muy bonito, pero vivimos en una sociedad donde eso es muy difícil. Porque es verdad que tus hijos van a un colegio y si no llegan a una calificación, van a repetir. De tus hijos se espera ciertas cosas. Entonces, ¿cómo hago yo el balance, no? Y es difícil. Totalmente. O sea, mis hijos no tienen las mejores calificaciones del mundo, es verdad, y yo les he tratado de transmitir que ellos no son la calificación, pero también el mundo, o sea, la vida necesita que ellos den un mejor resultado. Claro. Porque es que si no, simplemente no van a poder seguir avanzando en su camino. Totalmente. Entonces, como padres es muy difícil llegar a ese punto donde, y te lo digo yo porque tengo adolescentes, donde las calificaciones no te hacen, pero siguen siendo muy importantes porque el mundo exige que tú avances en calificaciones para seguir avanzando. Sí, no es olvidarte de eso, pero es como encontrar el equilibrio, creo que sería lo ideal. Sí, y ese es un gran error. Fíjate que yo tengo muchas clientas que son las de 20, ¿no? 20 en Venezuela, aquí es A+ o 10, ¿no? Son las de 20. Pero hoy en día, en el día a día, trabajando, cuando no tienen ese reconocimiento de alguien o no tienen el 20, porque todos cometemos errores, se van para abajo. ¿Por qué? Porque se han identificado con esa calificación y ese reconocimiento. Y el trabajo estuvo en hacer justo eso. Que tener un padre o una madre donde le dijera, espérate, que tú eres igual de válida con un 20 que con un 7 o hasta con un 5. Totalmente. ¿Vale? Porque ¿qué cambió? Y yo le pregunto a ellas, ¿qué cambió en ti cuando esta clienta dijo esto y esta clienta dijo esto? ¿Qué cambió? ¿Te transformaste? No, soy la misma. Entonces, ¿por qué te vienes abajo? Exacto. Entonces, pero es un trabajo diario que hay que hacer. Como les digo, no solamente con nuestros hijos, sino también con nosotros. Gracias. Todo, por la invitación. De verdad que súper bien. Ya saben, darle compartir, like, comentar y bueno, darte las gracias por venir acá y que lo estamos haciendo lo mejor posible. Así que yo siento que no vinimos a ser perfectos, sino a ir trabajando en nosotros mismos y bueno, apoyarnos en lo que creamos y en lo que nos saca adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes por la información y recordar que siempre estamos abiertos. Afortunadamente vivimos en una era de información donde siempre podemos ir aprendiendo cositas. Pero en ese aprender muchas veces caemos en el juicio y nos sentimos mal con nosotros mismos y hasta con nuestros hijos por las cosas malas o por los errores que cometimos en el pasado, pero no nos centremos tanto en eso porque al final ahí gobierna una culpa, una serie de emociones que no queremos que estén en nuestro entorno familiar. Entonces simplemente es la pregunta, ok, ya sé todo esto, ¿cómo lo voy a hacer de ahora en adelante distinto? Nunca le di a mi hijo validación, se lo empiezo a dar, ¿cómo lo voy a hacer? Nunca le di a mi hijo tiempo, ok, ¿cómo lo empiezo a hacer? A veces damos por perdida una adolescencia. Decimos, no, es de los 0 al 7 y yo no lo hice. Y a mí siempre me gusta ver la adolescencia como una nueva oportunidad para ajustar. O sea, es como un recordatorio de te quedan 5 años, te quedan 3 años, te queda 1 año. Vamos a suponer que tenga 18, te queda 1 año para hacer las cosas diferentes. ¿Cómo lo vas a hacer y meterle pecho antes que se vaya? ¿Por qué? Porque al final la manera que tienen nuestros hijos de vernos va a ser la manera que ellos tienen de ver el mundo. Totalmente. Y si ellos nunca tuvieron esa validación, van a ir a por el mundo buscando esta validación. Si nunca tuvieron esa seguridad,
pues bueno, la vida le va a llevar a situaciones donde tengan que trabajar esa seguridad. Entonces, no creas que la adolescencia es algo que se perdió, al contrario, es un tiempo extra que tenemos como papás para hacer las cosas distintas. Gracias por todo tu conocimiento, por tus palabras, por tu buena energía y por venir a este espacio. Y por la disposición que vino desde donde tú sabes que el viento se regresa. Nos vemos en el próximo entonces. Nos vemos en el próximo y me pueden seguir en @KikiGrotol. Así mismo. Bye. Chao, chao.